Muy buenas noches, doctor Sebastián. En el caso de la sucesión de Salvador Ortega, fallecido en Cuenca a sus 74 años de edad, el testamento otorgado fue declarado nulo por falta de formalidades legales. Según el artículo 994 del Código Civil, al no existir un testamento válido, corresponde aplicar la sucesión intestada, descartando la posibilidad de una sucesión mixta. Esa conclusión es respaldada mediante la doctrina de la Holguín, quien afirma que un testamento nulo nunca existió jurídicamente. Según el artículo 1021 del Código Civil, la sucesión intestada procede cuando no hay disposición válida de los bienes. En este caso, como señala la doctrina de Bozano y lo analizado también en la clase 10, el testamento fue otorgado en forma contraria al derecho, lo que invalida su eficacia. Por tanto, corresponde aplicar la sucesión intestada. Muchas gracias. Buenas noches. Al fallecer don Salvador, dejó un patrimonio compuesto por una hacienda, un departamento y tres vehículos, con un total de $280,000. Descontamos los pasivos sucesorios, $28,000, entre deudas, gastos médicos y funerarios, lo que da un acervo líquido de $252,000. Como estaba casado en sociedad conyugal, su esposa recibe la mitad, el valor de $126,000. El resto constituye el acervo líquido sucesorio. Pero para efectos de colación y cálculo de legítima, sumamos las donaciones hechas en vidas. Casa a Lucía, valor de $80,000. Estudios de Andrés, $30,000. Dinero a Manuel, $20,000. Total, $130,000, que sumando el acervo líquido nos da un acervo imaginario de $256,000. Gracias. Ahora bien, teniendo claro que contamos con un acervo imaginario de $256,000 y según el artículo 1229 del Código Civil, los hijos deben colacionar lo recibido en vida, salvo dispensa expresa, que aquí no existe. Por tanto, para calcular la colación al ser $256,000 del acervo imaginario, esto se divide para cuatro partes, que es $64,000 por cada uno. Por tanto, Lucía debe colacionar los $80,000 y devolver 14,000, Andrés los 30,000 y recibe adicional 34,000, Manuel los 20,000, recibe adicional 44,000 y Beatriz no colaciona nada y recibe su porción conyugal más su mitad conyugal. Esto garantiza equidad entre los herederos, como afirma la doctrina de Somarriba. La venta subvalorada al sobrino no forma parte de la colación, ya que, que no es un heredero forzoso y no hay indicios de simulación. Según autores como Juan Larrea Holguín, la colación es un mecanismo para preservar la equidad entre los herederos forzosos. Su finalidad es preservar la legítima, no sancionar la donación. Arturo Alessandri y Luis Omarriba nos dice que la colación es parte del principio de igualdad jurídica entre hijos, reflejando un orden público sucesorio. Es una presunción legal de un anticipo de la herencia. Carlos Bozano nos dice que la colación impide fraudes o ventajas injustas en la herencia. Afirma también que el heredero beneficiado en vida actúa como si hubiese recibido su parte de la herencia por adelantado. Gracias. Estamos frente a una sucesión intestada de acuerdo a la doctrina de la Rea Olien. Ahora bien, la cónyuge Beatriz Rivas tiene dos derechos. Primero, la mitad de la sociedad conyugal, es decir, $126,000, como indica en el artículo 1996 del Código Civil. Segundo, el artículo 1199, que establece que si nos posee bienes propios suficientes, tiene derecho a una porción conyugal equivalente a la parte de un hijo. Así, el acervo líquido sucesorio de 126,000 se divide entre cuatro partes. Los tres para los hijos y la esposa. Cada uno recibe $31,500, además de que Beatriz ya conserva su mitad conyugal. En total, Beatriz, la cónyuge, va a ser beneficiaria de $126,000 del 50% de la sociedad conyugal. $31,500 corresponde al acervo líquido.
y 64.000 corresponde al acervo imaginario, dando un total de $221.500. Gracias. Bueno, compañeros, en cuanto a la hermana de don Salvador, su inclusión como heredera no es procedente. Según el artículo 1028 del Código Civil, indica que los hijos excluyen a los demás herederos, y según lo establece el artículo 1030, que los colaterales solo heredan si no hay descendientes ni cónyuges sobrevivientes. Al no tratarse de eso, este caso, no procede la herencia de la hermana. La nulidad del testamento no abre una sucesión mixta ni revierte el orden sucesorio. Como dice Bozano, el sistema hereditario es excluyente. Donde hay hijos y cónyuge, no hay lugar para hermanos. Gracias. Bueno, se da por concluido lo siguiente. La nulidad del testamento de don Salvador Ortega, por falta de formalidades legales, genera una sucesión intestada, conforme al artículo 1021 del Código Civil. Los bienes se distribuyen según el orden legal, favoreciendo a sus hijos y a la cónyuge superstite. De acuerdo con los artículos 1996 y 1199, la esposa tiene derecho a su mitad conyugal y a una porción hereditaria igual al de un hijo. Además, se debe aplicar la colación de donaciones para asegurar una distribución equitativa. Los colaterales, en este caso la hermana del causante, quedan excluidos conforme al artículo 1028 y 1030 del Código Civil. El caso se resuelve conforme a derecho y en respeto a los principios de equidad sucesoria. Muchas gracias, doctor.